Muy bien. Entonces, amigos, oficialmente podemos comenzar la lección. Lección 1 de nuestro curso, la Biblia, una nación caída. Hoy nos toca Primero de Reyes 17, Elías y la viuda de Sarepta. Empecemos con una oración, amigos. Oremos. Padre Celestial, somos tentados a ir por el camino ancho que nos lleva a la perdición. Pero, Señor, vemos lo fácil que es alejarse de ti y pues no queremos terminar en la destrucción. Más bien nosotros deseamos conocer y seguir a tu Hijo Jesucristo para que, porque sabemos que según tu palabra, Él es el único camino, es la verdad y en Él tenemos la salvación. Señor, en este curso vamos a ver unos tiempos muy difíciles para tu pueblo, pero en todo vemos que tú sigues fiel y que tú siempre cumples con tus promesas y con tu palabra. Ayúdanos a siempre confiar en lo que dices tú, Señor. Amén. Muy bien. Ok. Me parece que damos la bienvenida también a Brenda. Brenda en Argentina. Buenas noches. Buenas noches, Pastor, y buenas noches a mis compañeros. Ok, buenas noches. Creo que ahora sí todos los demás han tenido la oportunidad de saludarnos. Ok. Amigos, para nuestros cursos, bueno, como muchos de ustedes son nuevos, vale la pena mencionarlo. Tenemos una regla nomás, respetar, ¿verdad? Respetar, haciendo lo posible por llegar puntuales, haciendo las tareas que se les encargan, respetando a los profesores, respetando a sus compañeros, tanto en la clase en vivo como en el grupo de WhatsApp. No creo que vayamos a batallar con eso, pero por eso se les pide no publicar otros mensajes, porque el grupo pues es grande, somos 60 y tantos y pues dejamos el grupo para el uso exclusivo del curso, o sea, asuntos preguntas, dudas, comentarios que tienen que ver con la clase están bien, pero otros asuntos, bueno, pueden compartir en otros grupos o por mensaje interno, por favor. Bien, comencemos nuestra clase ahora pues con la investigación que les planteé. No se preocupen si no tuvieron tiempo para hacerlo. Pero me imagino que alguien ha tenido la oportunidad de investigar un poquitito digamos que en tiempos de David y Salomón se unió el reino, se consolidó. Las 12 tribus se hicieron un solo reino bajo David y su hijo Salomón. Pero después, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegó a dividirse el reino? Para los nuevos, quiero que se fijen, ahorita hay dos, tres de sus compañeros que en la aplicación de Zoom levantaron la mano. ¿Cómo hacerlo? Parte inferior, creo, a la mano derecha. Hay tres puntitos que dicen más y ahí debe estar un botoncito o algo que dice levantar la mano. Esa es la forma de indicar que usted desea aportar. Ahora bien, les quiero advertir que con un grupo tan grande, numeroso, es una gran bendición, pero no siempre hay tiempo para escuchar todos los aportes de todos. Así que no se vaya a ofender usted, por favor, si no alcanzamos a escuchar todos los aportes. Mil disculpas, pero sí, haremos lo posible por escuchar los que quieren comentar o preguntar. Bien, empecemos con el señor Félix. Adelante, señor Félix. Buenas noches. Después, Katia.
Buenas noches, hermanos, profesor. Eh, en el tiempo de Salomón cometió el pecado contra Dios para hacer alianza con otros pueblos alrededor, hacer alianzas matrimoniales. Pero llegó mujeres a vivir con él que eran de otras religiones, de falsas religiones, y erigieron en Jerusalén y en algunos lugares templos de adoración a estos falsos dioses. Dios lo iba a castigar a Salomón, pero lo castiga después de que muere. Divide el reino y deja las 11 tribus, 10 tribus. 10 tribus al norte y 2 tribus, la de Benjamín y de Judá al sur, que hacía el reino de Judá. El reino de Israel al norte con 10 tribus. Esto de aquí debido a la infidelidad de Salomón. Muy bien, excelente investigación, doctor Félix. Sigue Katia, adelante Katia. Gracias, profesor. Bueno, en Primera Reyes 11:11 dice Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces aquí le anuncia lo que va a hacer Jehová. Y en el versículo 29 al 33 ya se realiza esta situación cuando al profeta Ahías le entregan, o sea, le dice que rompa un manto y 10 tribus le entrega al profeta Ahías y Salomón se queda con una, que es Judá. Y sí, es por la infidelidad a Jesús, por tener, en realidad, por la idolatría, y sus esposas se desviaron y Salomón también se desvió y pecó contra Jehová. Sí, amén, amén. Pues yo creo que ya dijeron todo lo necesario, creo. Bueno, veo la mano de Natalia. Profesor. Sí. Bueno, como lo acotaron mis compañeros, aparte de la desobediencia, de que había una ordenanza, no solamente como lo fue para Saúl y David, de que no tenían que unirse a mujeres extranjeras. Salomón aparte ayudó a que esas mujeres extranjeras propagaran su culto pagano a sus dioses. Él erigió y utilizó los tributos que recibía su reino para edificar con ostentacidad esos altares, o como lo hizo con Jezabel en el mismo templo, el altar que erigió. Además también, bueno, en lo investigado, sabemos que Salomón, todas sus palacios, todo lo que tenía en sus enseres era muy ostentoso, entonces también provocó mucho trabajo forzado, como inclusive lo acota en Primera de Reyes 12, a Jeroboam lo puso en el trabajo forzado porque como era muy dado o sea, era un buen siervo, lo puso en los trabajos forzados del pueblo de Israel. Entonces, inclusive cuando vemos que es quitado ese reino al hijo, a Roboam, y le dan las 10 tribus a Jeroboam, perdón, el hijo de Salomón, busca consejo
de los ancianos, pero no acotó el consejo, no lo siguió y buscó un consejo imprudente y quiso, en lugar de la solicitud del pueblo, que era que aminoraran los trabajos que había hecho Salomón con ellos, que los forzó demasiado, que los explotó, por decirlo de alguna manera, él más bien los amenazó de que iba a hacer un trabajo más esforzado y que iba a haber opresión. Entonces, todo eso también pues vino a contribuir a hacer más marcada la división del reino, porque el mismo pueblo pues se revela y dice que qué parte tenemos con la casa de David. Entonces creo que eso también contribuyó, pero sobre todo es la desobediencia, porque no solo fueron mujeres que Salomón se unió a mujeres extranjeras, erigir altares, incluso también la acumulación de carros, de jinetes, de mercaderías que acumuló, que dentro de los preceptos que vemos mucho en Deuteronomio eran prohibidos. Entonces quebrantó no solamente la ordenanza directa que Dios le hizo, sino también a su misma ley, la ley que ellos tenían, la ley de Jehová. Sí, gracias Natalia, muchas gracias por su Ok. aporte. Veo la mano de Yuri. Yuri pide el micrófono. Yuri Arcondo. Sí, Archondo. Archondo, disculpe. Yuri No hay Archondo. problema. Sí. Bueno, va a ser rápido mi aporte, porque ya han dicho todo prácticamente. Lo que, sin embargo, me gustaría ir un rato a Primera de Reyes 11, versículo 12. O sea, veamos Adelante. por qué Dios ha hecho eso, por qué no le quitó el reino a Salomón. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, ¿no? Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido, ¿no? Entonces, Dios iba a dividir el reino a través del hijo de Salomón, pero él estaba cuidando lo que era suyo, lo que era Jerusalén, ¿no? Estaba cuidando eso, y eso le dejó, eso le iba a dejar como trono perpetuo. Entonces, y lo hizo por amor a David. ¿Y por qué por amor a David? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso el Señor Jehová ha soportado y ha permitido que Salomón no se le quite el reino a él, ¿no? Y además, pero vemos, creo que en Eclesiastés, vemos que Salomón al final se arrepintió del mal que había hecho, ¿no? Y ahí escribió el libro de Eclesiastés. Bueno, era ese el aporte. No, muy bien, buenas observaciones, que es, por decir, pura gracia, ¿verdad? De que, Sí, pura gracia. muy Amén. bien, Wow. gracias, Ay, señor Yuri. Dios. Leonardo pide el micrófono, adelante. Bueno, mi aporte igual va a ser bien breve, solamente tomar dos cosas. Nuestros hermanos han dicho, ¿cierto? Realmente lo que sucede con la división del reino de Israel. Pero ¿dónde se gesta este pecado? Si nosotros lo vamos al capítulo 11, que fue una de las tareas que usted nos dio como guía para investigar, el pecado se gesta en el corazón de Salomón, porque dice, en el capítulo 11, dice que las mujeres que él, ¿cierto?, atrajo para sí, desviaron su corazón cuando él era ya viejo. Lo desviaron de la adoración a Dios, a Jehová Dios, ¿cierto? Entonces el pecado se gesta en el corazón
de Salomón, del rey Salomón. Y otra cosa que dijo el hermano anterior que me llamó mucho la atención sobre el que se arrepintió Salomón, y yo lo tomo como enseñanza personal y para nuestra vida cotidiana. Ciertamente Dios es misericordioso y perdona nuestros pecados, pero también nos trae consecuencias. Y a Salomón ciertamente se arrepintió y creo yo que el Señor en su gracia lo perdona, pero las consecuencias las vemos después en cientos de años de un reino completamente dividido y el cual carecía de reyes piadosos y de paz interna como nación. Eso quería aportar, profesor. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, gracias, Leonardo. Es como un padre que, pues, su hijo, digamos que comete algún pecado, les vamos a perdonar, claro que sí. Los vamos a seguir amando, claro que sí. ¿Va a haber consecuencias? Claro que sí, para que aprendan, ¿verdad? Es disciplina en amor, pero a diferencia de, ya no es un castigo, sino es una disciplina amorosa, ¿verdad? Em, Bien, amigos, excelentes investigaciones, mucho más de lo que yo esperaba y lo digo para bien. Simplemente como conclusión les dejo este mapa. En lo azul, lo que ven es Israel, es el reino del norte, las 10 tribus que le fueron dadas a Jeroboam. Ya veo Félix que tiene ahí a mano el mapa. Y en el sur es tipo, ¿qué color es? Como amarillo, anaranjado. ¿No? En el sur, donde ven la estrellita de Jerusalén, es el reino de Judá. Es el reino que siguió con la familia, con la dinastía de la familia de David, que por supuesto son los ancestros de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Fíjense que también el reino del norte tiene su capital. Se establece la capital en la ciudad de Samaria y por eso esa región que está justo al norte de Judá, pero que queda al sur de Galilea, a esa región se le llama Samaria. O sea, no solamente a la ciudad, sino a toda la región se le llama Samaria y pues de ahí vienen los samaritanos. Y bueno, ese tema se va a tocar en este curso, de dónde vienen, porque este curso también nos prepara para el Nuevo Testamento. Pueden ver también a su alrededor algunos de los reinos, algunos de las otras tribus que eran los vecinos. Bien, y bueno, aprovechando que tenemos a mano un mapa, a ver si puedo ampliarlo un poco. Uy, a veces funciona, a veces no. No sé si ven ahí en el norte, hay una ciudad ahí en la costa que se llama Sidón. Sidón. Ahí cerca de Sidón había un pueblo llamada Sarepta. Sarepta. Sarepta es de donde era. Bueno, van a verlo hoy en la ciudad, pero acuérdense de eso, de Sidón, porque de ahí está cerquita, está Sarepta, el pueblo. ¿Ok? Fíjense que no está dentro ni de Judá ni de Israel, sino pertenece otro, a otro grupo, a los fenicios, se les llama por lo general, a un pueblo pagano que no adoraba ni alababa al Dios verdadero. Bien, ahora vamos a nuestra historia, amigos. Perdón. Perdón, en las diapositivas nos recuerdan, antes de entrar en la historia propia, son 13 cursos en este discipulado. El discipulado de Academia de Cristo tiene 13 cursos, 6 cursos de la Biblia, 3 cursos del Antiguo Testamento, 3 cursos del Nuevo Testamento, 3 cursos que pertenecen a una miniserie que se llama las Enseñanzas de Jesús. Se habla de ley y evangelio, en el que estudiamos los 10 mandamientos, estudiamos que la Biblia nos enseña tanto ley como evangelio, estudiamos el Dios verdadero en esa serie, de quién es Dios.
y estudiamos también un curso que se llama Sacramentos y Oración. Eso habla de bautismo, la cena del Señor, la oración, la iglesia, temas así. Hay 2 cursos, identificación espiritual y legalismo, que nos orientan en el mundo religioso actual, de si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias y tantas creencias, tanta cosa que me confunde? Bueno, ese curso nos aclara, nos explica por qué se enseña tanta cosa diferente entre las iglesias cristianas de hoy en día. Y un curso, un grupo de cursos que empieza en el discipulado 1 y continúa en el discipulado 2, se llama La Palabra Crece. Cómo seguir a Cristo, cómo ayudar a otros en seguir a Cristo, ese tipo de cosas. Bueno, ese es un resumen del discipulado 1. Los cursos se pueden tomar en cualquier orden, no hay problema. No es de que, primero tomo este, después otro. No, pueden tomarlos en la orden que sea. Bien, abran sus Biblias, por favor. Primero de Reyes 17. Confío en ustedes de que lo hayan leído antes de la clase. O sea, no es necesario en este momento leer nuevamente la historia, aunque pues siempre es de provecho, pero vamos a tomar este tiempo para estudiar la historia juntos. Primero de Reyes 17. Bien. Nosotros en este curso les vamos a enseñar una técnica para enseñar la palabra de Dios a otros. Se llama los 4C. Hoy mismo no vamos a explicar todo el proceso. Les voy a pasar unos videos que explican el proceso de los 4C después de la clase. Hoy brincamos directamente a unas preguntas que nos ayudan a considerar los detalles de la historia. Preguntas sencillas, pero que nos ayudan ayudan a que se nos pegue la palabra, ¿ok? Para que si el día de mañana alguien hay necesidad de compartir esta historia con otros, ustedes ya van a tener bien en claro todos los detalles de la historia. Bien, primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Okay. A lo que me refiero es quiénes son los seres humanos y seres espirituales, como ángeles, demonios, Dios mismo, el diablo, ese tipo de seres espirituales. Animales podemos dejar para otra pregunta, aunque sí son seres vivientes. Seres humanos y seres espirituales. Veo la mano de Zulay. Adelante. Zulay. Buenas noches. Dentro de lo que leímos está Elías, Acaz, Jehová, Dios, él, mujer, viuda, hijo, ella, ama de casa, varón y madre. Eso fue lo que recopilé en toda la lectura. No sé si está completa o usted agrega alguno más que haya faltado allí. No, yo creo que vamos bien con eso. Sí, claro que sí, Zulay. Sí, díganos. Otra vez, por favor. Ay, perdón, alguien aportó y no escuché. Hola. Sí, adelante. ¿Quién fue? Luis, adelante. No. Ay, perdón, escuché el aporte de alguien, pero nunca supe quién era. Hola, soy yo, soy Yuri. Yuri, adelante. Faltó Jezabel. Jezabel, ok. Muy bien. También Aserá, Baal. Bueno, podríamos tener el debate si vale mencionarlos, si existen o no, ¿verdad? Son. Pero, claro, es que están mencionando de ahí.
Sí, no, sí, estoy jugando, perdón. Pero bueno, sabemos que siempre tras los ídolos está obrando el demonio, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? O sea, aunque no se mencione el diablo, sabemos que sí está obrando. Está obrando. Excelente. De Elías se sabe muy poco. Solo nos dice la palabra que es Elías es el tisbita que vivía en Galaad. Pero así, pues no nos dice nada más. Solo hasta ahí. ¿Qué se sabe acerca de Jezabel y Acab? ¿Qué se sabe de ellos? ¿Alguien desea aportar? Y perdón, sí. Si alguien, señor Félix, veo su mano. Jezabel era una hija de un príncipe vecino al reino de Acab. Ella llevó los Baales a Israel y ella tenía a su orden 450 sacerdotes que estaban en el culto a Baal y a Tarté. Ujú. Ella persiguió a los profetas y a los sacerdotes de Dios y creó una situación de inmoralidad religiosa dentro de Israel, porque lo asociaron con la prostitución religiosa, la prostitución ceremonial. Ujú. Sí, exactamente, Félix. Muy buen aporte. O sea, nadie hoy en día le pone por nombre a su hija Jezabel. Es una palabra, es un nombre reconocido como malvado, ¿verdad? Jezabel. Uf, de las peores en toda la Biblia, ¿verdad? Como nos comenta Félix, lo interesante es que ella es hija del rey de los Sidonios. Acuérdense que les indiqué en el mapa donde queda Sidón, es arriba y en la costa. De ahí es Jezabel. O sea, Acab se casó con una extranjera pagana y pues, bueno, acuérdense de ese detalle que Jezabel es princesa, digamos, de los Sidonios. Y sí, la adoración de Baal y Asera se promulgó en todo el reino de Israel durante estos tiempos. Muy malvada, Jezabel, casa de Jezabel. Bien, seguimos con la pregunta 2, que es, ¿qué objetos o cuáles son los objetos que se mencionan en esta historia? Estos pueden ser vegetación o utensilios o animales o cualquier detalle, algo de ropa, algo que se menciona en la historia. Katia, adelante, veo su mano. Gracias, profesor. El arroyo, la lluvia, Ujú. el rocío, el cuervo, la harina, la tinaja, la cama del niño, la Ujú. casa, el aposento, y también se menciona la palabra de Dios. Ok, muy bien. Muy buena lista, Katia. Excelente. ¿Qué más? ¿Hay algo más que se menciona o ya vamos bien? ¿Cómo ven ustedes? ¿Algún otro detalle? Luis Quiñones, adelante. Sí, quería pedirle a la hermana si los pudiese repetir, disculpe. Sí, por favor, Katia. Sí, Luis, claro, sí. claro. Gracias. El arroyo, la lluvia, el rocío, Ujú. el cuervo, la harina, la tinaja,
la cama del niño, la casa donde vivía la viuda, el aposento, y también se menciona la palabra de Dios. Gracias, Katia. Veo la mano de Muchas Norma. gracias. Sí, 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 gracias, Katia. Con gusto, con Sí, gusto. sí, esto. Buenas noches. También se menciona la ceniza. Si se menciona la ceniza, por ende tenemos las piedras y la leña. Bien. También el aceite también se menciona. Sí, unas, si no me equivoco, hablaba de unas gotitas, ¿verdad? Unas gotitas nomás de Sí, aceite. exacto, sí. No, y pues junto con el aceite era pues para hacer pan, ¿qué se necesita? Yo no soy chef, pero eso sí me lo sé. Levadura. La harina, la levadura. Ah, bueno, levadura Sí, sí sería la lógico, no sé harina. si se menciona, pero sí, Ah, la harina sí, un poco de harina, unas gotitas de aceite y dicen, pues no, con esto ya comemos y nos vamos a morir, ¿verdad? Solo para mencionar también, los cuervos sí le habían traído a Elías su menú divino, ¿verdad? El pan y carne. Pan y carne. Y bueno, los recipientes. Este, perdón, aquí también menciona un vaso con agua, una pequeña torta, ¿no? Ujú, sí, en el Y 13, ¿verdad? Ujú, sí, exacto, ujú. ¿no? Entonces, en el 12. 12, perdón, sí. Ok, excelente, excelente, amigos. Y seguimos. ¿Dónde ocurre esta historia? ¿Dónde? Hablando de qué ciudad, En, qué casa, en qué Sarepta, calle, qué país, en, qué detalles se mencionan. en Sarepta de Sidón. Ok, la última parte de la historia Exacto. sí, pues toma lugar en Sarepta de Sidón. Después Y, En Galaad. ok, Galaad es la ciudad donde donde radicaba Elías, Elías, ok. sí. Él vivía ahí, se menciona y dice que Ajá. él fue a hablar con el rey Acab. ¿Y alguien se acuerda dónde tenía Acab su capital? En Samaria. Ujú, Samaria, muy bien. Entonces, después vamos a darle la palabra a Natalia. Natalia, después, ¿a dónde manda Dios a Elías? Lo manda al arroyo de Kenrit, que queda al oriente del río Jordán, del Jordán. Sí, exactamente, exactamente. O sea, tenemos mucho movimiento en esta historia, ¿verdad? Tenemos, a ver si puedo, voy a intentar dibujar en la... Ah, no, no funciona. No. Hmm, ¿Cómo le...? Ah, sí, bueno, lo que ven aquí es el río Jordán, ¿verdad? Ajá, Es sí. el río que conecta el mar de Galilea con el mar Muerto en el sur, el mar Salado, por decir. ¿Ok? Y entonces por este río, el río Jordán, estaba Elías siendo alimentado por los cuervos. Y de allí Dios lo manda aquí al norte. Ahí está Sidón. Ahora, fíjense en lo irónico. ¿Quién, pues, Acab y Jezabel quieren matar a Elías? Porque, pues, bueno, y también lo del hambre, estaba la gente sufriendo el hambre. ¿Y a dónde lo manda Dios? A la tierra de Jezabel. O sea, Dios tiene, para esconder a Elías, lo esconde, eh, pues, en la tierra de natal de la reina malvada. Dios tiene un buen sentido de humor, ¿verdad? Muy bien. Pregunta siguiente. Más o menos, ¿cuándo ocurre esta historia? Ok, más o menos, ¿cuándo? La pregunta siguiente. ¿Cuándo ocurre la historia?
Acuérdense, si desean aportar, pueden levantar la mano. Ok, veo la mano. Damos la palabra a Félix. Adelante, Félix. Esta historia ocurre después de la muerte de Salomón, que fue en el año 932 a.C. Y el periodo que duró la división de los reinos fueron casi más de 200 años, hasta el año 721 a.C. Entonces, en los primeros años, después de la división del reino, con la muerte de Salomón, ocurrió la sequía y ese es el tiempo aproximado en que ocurrió estos hechos. Ok, excelente. Sí, estamos unos 60 años, 80 años después de la muerte de Salomón, entre el año 870, 850 antes de Cristo. Ok. Acuérdense, en sus cabezas, los que han tomado otro curso con la academia pueden traer como cifras redondas. 500 años antes de Cristo, pensamos en Esdras y en la reconstrucción del templo en Jerusalén. 1000 años antes de Cristo, David. 1500 años antes de Cristo, pensamos en Moisés. 2000 años antes de, a ver, sí, 2000 años antes de Cristo, Abraham. O sea, más o menos utilizando cifras redondas, podemos pensarlo así. No exactamente, pero sí, durante el reinado de Acab, puede que en estos tiempos ya Dios ya estaba enviando profetas con mensajes específicos para su pueblo. Tal vez ya el profeta Abdías, algunos opinan que ya estaba en el escenario en estos tiempos. Bien, ¿cuál es el problema en esta historia, amigos? ¿Cuál es el problema? El problema, digamos, externo y obvio, visible, pero también el problema espiritual interno. ¿Okay? Katia, por favor. Gracias, profesor. Sí, yo veo algunos problemas. Primero la sequía, luego la viuda que no tenía recursos y junto con su hijito estaban preparándose para morir. Entonces, bueno, este es un poco más externo, serían estos problemas, ¿no? Internos serían que esta viuda y este niño necesitaban ser salvos, aunque no lo sabían. Muy bien, Katia. O sea, necesitaban también conocer al Dios verdadero. Excelente, Katia. Yuri, adelante. Bueno, el principal problema acá, el que puedo notar, es la adoración a otros dioses, el casamiento de Acab con Jezabel, ¿no? Y que dice también que Acab ha hecho más, o sea, ha sido el rey más perverso que los otros que habían antes de él. Después, hablando en la cuestión de la viuda y del hijo, hay también el problema de que la viuda no cree, o sea, la viuda dice, ¿por qué me molestas? Tú has matado a mi hijo, ¿no? Ella le echa la culpa a Elías de la muerte del niño. Y otro problema es la sequía, ¿no? Es la sequía en el pueblo. Sí, pues muy bien. Tenemos sequía, tenemos hambre, tenemos idolatría, tenemos escasez y pues por supuesto ya la muerte también del niño, ¿verdad? Después. Bien, amigos, en el proceso que manejamos normalmente después, ustedes podrían
tomar unos minutos para hacer un breve repaso de la historia. Yo creo que en este momento vamos a seguir por tiempo porque veo que ya vamos un poco atrasados, pero no hay problema. Pregunta 7. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos de la sequía, de la idolatría, del hambre que estaban pasando? Ok, veo la mano de Zulay. Adelante. Buenas, pastor. Bueno, se resuelve lo de la muerte del niño y lo de también de o sea, de la creencia de ella en Dios cuando es devuelto su hijo a la vida. Y se resuelve parcialmente lo del problema de la alimentación para Elías por medio de Dios, porque ella le puede dar el pan y el aceite cuando estuvo con ella en ese momento. Pero queda sin resolver el problema de la sequía y el problema de la idolatría por parte tanto de Acaz como de todo su entorno, toda la parte de Jezabel y todos los que estaban con él allí, que por eso fue el castigo. Sí, amigo, compañeros, fíjense lo que acaba de comentar Zulay. Muchas veces para esta pregunta, la respuesta va a ser en parte sí, y por el otro lado aún no se resuelve, ¿verdad? Lo de la idolatría, lo de la sequía. Bueno, en la lección 2 sí vamos a continuar la historia de Elías. Vamos a ver eso bueno, vamos a subir el Monte Carmelo con los profetas de Baal en la lección 2. Bien, y nos explicó bien Zulay que sí llega a creer la viuda en Dios, ¿verdad? En 17:24, ella dice, hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Qué lindo, ¿verdad? Bien, ahora, unos momentos antes de concluir, tomamos para consolidar las verdades de esta historia y aplicarlas a nuestras vidas. Consolidar es una palabra que significa hacer firme algo, como concretar, consolidar, es como em, algo que se va a pegar en nuestros corazones, que se va a quedar en nuestras cabezas, también en el día de mañana quiero que mañana amanezcan con esta palabra de Dios, qué bueno es Dios, qué bueno ha sido Dios conmigo. Ahora, para eso tenemos otras preguntitas. La primera es simplemente, ¿de qué trata la historia de Primero de Reyes 17? Y para esta pregunta, bueno, no vamos a soltar todo un sermón, simplemente queremos una frase corta, como si fuera un título, tal vez. ¿Cuál sería el título si vamos a convertir esta historia en película o en un episodio de, no sé, de Netflix, de YouTube o algo? ¿Cómo se titularía? Esa es mi pregunta. Veo la mano de Yuri, después de Norma. Adelante. Bueno, se trataría de la peregrinación de Elías desde Galaad hasta Sarepta y de ahí al Monte Carmelo y de regreso a Galaad o a Samaria. Aventuras con Elías, ¿verdad? Sí. Bien, Yuri, me gusta la peregrinación de Elías. Buena película. Norma, adelante. O sea, para esta pregunta también podemos divertirnos un poco. También en el chat, si alguien quiere intentar. Yo sé que algunos no tienen micrófono o algo. Bien pueden en cualquier momento, amigos, también aportar en el chat. Y no sean tímidos a veces.
con un grupo grande, algunos decimos, bueno, mejor no digo nada. Adelante, adelante. A mí me gusta escuchar de los más posibles sus aportes. Norma, adelante. Gracias por su paciencia. Ajá. Elías, varón de Dios, con palabra de Jehová, es verdad en su boca. Muy bien. Basándose en el versículo 24, ¿verdad? Muy bien, Norma. Ok, ¿alguien más desea Cierto, gracias. intentar? Ok. Bueno. Yo no tenía uno así muy llamativo. Ahora Natalia, adelante. Natalia, creo que tenemos que activar el micrófono, perdón. Perdón, Ahora la sí. obediencia de Elías, la obediencia de Elías. Ok, la obediencia de Elías. Muy bien, ay, perdón. Algo le pasó a las diapositivas. Sí, la obediencia de Elías, exactamente. Ok, obediencia de Elías. Sí, podría ser la providencia de Dios, providencia siendo que Dios provee, Dios siempre provee, ¿verdad? Sí. Bien, pregunta 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Para esta pregunta queremos identificar un pecado específico en la historia y luego nos miramos en el espejo y decimos, nosotros también, porque fácilmente es señalar a los pecados de los que están en la Biblia, fácil es señalar los pecados del prójimo, ¿verdad? Del vecino, del compañero, del esposo, esposa, quién sabe quién, pero pues batallamos para identificar el pecado en mi corazón, ¿verdad? En nuestros propios corazones. Katia, por favor. Yo identifico primero un problema hacia mí. El pecado que me enseña a confesar es que yo estoy con falta de fe cuando hay problemas. Igual que la viuda, ¿no? La viuda no tenía recursos y se puso a pensar en la muerte con su hijito. Y a veces con tanto problema pensamos que por qué a veces hemos nacido, cuál es la razón de haber nacido. Entonces, yo también he tenido alguna vez ese problema y ese pecado, y es un pecado porque en realidad Dios tiene un objetivo con cada uno de nosotros, sus hijos. Katia, cierto lo que usted dice, la duda, ¿verdad? De, ay, ¿dónde voy a sacar plata para la comida, para Comer. la renta, bueno, usted puede llenar el espacio, pero todos hemos pensado así y pues miren cómo Dios nos ha mantenido, nos ha cuidado más bien en estos años difíciles, ¿verdad? Pero nunca nos ha abandonado. Y miren cómo Dios siempre provee. Adelante, Yuri. Yuri pide el micrófono. ¿Qué pecado podemos identificar en esta historia y en nuestros corazones, Yuri? Sí, justamente como acaba de decir la hermana Katia, yo también llegué a pensar en eso, ¿no? Porque muchas veces, o sea, estamos impulsados a hacer algo por el Señor, para la obra, pero nos vemos diciendo, ¿y cómo lo voy a hacer si no tengo los recursos? Si no tengo, apenas tengo yo, o sea, o no tengo tiempo, o no tengo aquello, como la viuda dijo, yo solamente tengo un poco de harina y unas gotas de aceite. Y voy a preparar
algo para comer, yo y mi hijo, y esperar la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo es que te voy a traer a ti algo para que comas si yo apenas tengo para mi hijo? O sea, nosotros muchas veces decimos, ¿cómo es que voy voy a ser un misionero o cómo voy a ir a predicar la palabra a varios lugares si no tengo lo económico o si no tengo el tiempo suficiente, tengo que trabajar, tengo que hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? No creo que se pueda, ¿no? Entonces, Ujú. ahí es cuando la fe empieza a bajar. Y también me enseña, por ejemplo, cuando la viuda reniega en contra de Elías, creyendo que él había traído una maldición, digamos, la muerte de su hijo, ¿no? Y ahí ella está, y nosotros muchas veces decimos, y eso es un pecado grave, es un pecado muy grave, decimos, por ejemplo, a mí, ¿por qué a mí? Si yo leo la Ujú. palabra, si yo diezmo, si yo voy a la iglesia, si yo ayuno, si yo oro, ¿por qué a mí me pasa eso? Ujú. ¿Por qué a mí me va tan mal? Y al vecino que es un borracho, un drogado, rockero, le va bien y cada vez y tiene autos lujosos y tiene de todo, ¿no? Ujú. Entonces es pecado. ¿Por qué? Porque nos estamos creyendo justos, creyendo santos, nos estamos endiosando. ¿Cómo a mí, que soy justo, me va a pasar eso? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? En cambio, eso nos enseña también a confesar ese pecado. Y también darnos cuenta de que el momento de no debemos preguntar por qué a mí, sino para qué. Dios me quiere mostrar algo con eso. Dios quiere ayudarme a través de este problema. ¿Para qué es eso lo que me está pasando? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Eso nada más, perdona el tiempo. Sí, no, muchas gracias, Yuri. A veces sí, solo queremos aceptar lo bueno de Dios y no queremos aceptar las pruebas, ¿verdad? Gracias, Yuri. Señor Félix, gracias por su paciencia. Nosotros creamos falsos ídolos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Mm. Esos falsos ídolos son el trabajo, la riqueza, la prosperidad, la abundancia. Y Dios nos manda, como en el tiempo de Elías, eh, elementos como la sequía y la escasez, la pobreza, para que nosotros nos arrepintamos y podamos cambiar nuestras actitudes. El pecado que nosotros tenemos es de que nos aferramos a las cosas materiales y a las cosas que nos dan prestigio e importancia ante los demás. Debemos nosotros siempre poner esta idea de amar a Dios sobre todas las cosas siempre primero y tenerla siempre presente. Ujú. Pues sí, todo el ser humano, el corazón humano es una fábrica de ídolos, ¿verdad? Podemos hacer de cualquier cosa un ídolo, ¿verdad? Muchas gracias, Félix. Norma, adelante y después seguimos. Norma. Sí, para mí el pecado que me enseña a confesar es la impaciencia que va ligada con la falta de fe. ¿Por qué? Porque a veces le pedimos tantas cosas a Dios y queremos que suceda de una vez y como interviniendo en el plan de Dios y sin comprender que Dios llega justo a tiempo, que su plan es perfecto. Eso es lo que me enseña a mí. Perdón, sí, gracias, Norma. Ok, pues muy bien. La pregunta que sigue, hermanos, es mi pregunta favorita y yo creo que con esta pregunta podemos concluir la clase después de responder esta pregunta. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia?
¿Dónde vemos el gran amor? Esta pregunta, mis queridos hermanos, identifica el evangelio, las buenas noticias en esta palabra de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Dónde está el amor de Dios en esta historia y luego en nuestras vidas? Veo la mano de Luis García. Adelante. Sí, vemos el amor de Dios en la provisión que Dios da hacia el profeta. Igual que pasaba en el desierto, vemos que Dios cuidaba de su pueblo y estamos viendo que también está cuidando del profeta al mandar a los cuervos que alimentaran a él. Y la otra parte también, el amor de Dios se refleja al dar vida al hijo de la mujer que alimentó de nuevo a Elías. Entonces vemos que Dios no se olvida de los que le son fiel a él y a los que están de acuerdo a su voluntad. Gracias, Luis. Dios provee para Elías en tiempos difíciles y también provee para nosotros, ¿verdad? Veo la mano de Katia, después Yuri, después Natalia. Katia. Sí, como usted dijo, profesor, el Señor no tiene buen humor. Le mandó justo al lugar donde nació Jezabel. Y yo creo que tenía también un objetivo, no solo, digamos, buen humor, sino que directamente quería impactarlo un poco con respecto al lugar donde nació. Y aquí, claro, es cierto, está peregrinando Elías, pero está peregrinando en compañía del Todopoderoso que le está proveyendo comida, le está proveyendo gente que está evangelizando, predicando con sus actitudes. El Señor no está perdiendo el tiempo con nadie. Y como dice, está viendo más allá de lo que nosotros podemos ver, porque Él está pensando no solo en la salvación de Elías, no solo en mostrarle su poder, no solo, sino en todos los que le rodean y también a nosotros en nuestras vidas. Las circunstancias las mueve para que nosotros entendamos que Él está con nosotros, que no estamos solos, que por agradecimiento a Él hagamos todo lo correcto y sigamos su amor y sigamos predicando su palabra. Amén, Katia. Muchas gracias. Yuri y después Natalia. Sí, amén. Gloria a Dios. Qué lindas palabras, hermana. Bueno, lo que yo veo acá, el amor de Dios se muestra en muchos lugares, incluso desde el principio de la historia, cuando se presenta Elías ante Acab y le dice que no va a llover, porque esa había sido la palabra de Dios, ¿no? Que no iba a ser llover en esa tierra. Entonces, ahí, aunque parece algo raro, podemos ver el amor de Dios porque Dios mandó a Elías a decirle a Acab que no iba a llover. ¿Por qué? Para que Acab se arrepienta. Dios le estaba dando una oportunidad a Acab, ¿no? Primero podemos ver esto. Segundo, Elías, Dios le manda que vaya al arroyo del Querite y que se alimente, que tome agua del Querite. Él no quería dejarlo morir de sed y le mandó a los cuervos a que le lleven alimento. Luego lo mandó a la viuda de Sarepta, donde lo alimenta con agua y con pan también, y le da asilo, o sea, le da un lugar para dormir, le da un techo, ¿no? Pues el otro amor que se ve ahí es que, aunque el hijo de la viuda había muerto, Elías ruega a Dios y pide a Dios que le devuelva la vida al niño, ¿no? Entonces, y clamando, dice en el versículo 20,
y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda y en la casa donde estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿No? Ese ha sido su amor. Oyó el clamor de Elías. Él podía ver bien muerto el niño y ya al paraíso, ¿no? De los niños. Pero él oyó a Elías y por amor a Elías y por amor a la viuda también, le devolvió la vida al niño. Ese también es una gran muestra de amor. Eso. Muy bien, gracias, Yuri. Natalia, yo creo que último aporte y después Bueno, vamos a la para mí, conclusión. todo lo que los compañeros han dicho son muestras de amor de Dios, pero lo que a mí, a nivel personal, me da la pregunta es precisamente que Dios, a Él le clamamos y Él escucha nuestro clamor y que su palabra es verdad, que conforme a su palabra, que su palabra es verdad, que no hay mentira en Él. Entonces, esa palabra es verdad. Entonces, sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, sabemos que esa palabra es verdad, que esa palabra es de Dios y que Dios nos va a edificar, así como sabemos que la voluntad de Él para nosotros, aunque es difícil. Yo en esta situación de la pandemia, mi marido ha estado sin trabajo, pastor. Ha habido situaciones de salud, yo soy diabética, tengo insulino dependiente, tengo cardiopatías, pero les puedo, y como testimonio en esta hora, perdone el abuso, pastor, pero la fidelidad del Señor, el Todopoderoso, ha sido grande. Y la voluntad de Él, así como para ustedes, varones, ustedes, hermanas del Señor, siervas del Poderoso, la voluntad de Él para nosotros es buena y perfecta, porque su palabra es, como dice acá, conforme a tu palabra, la palabra del Señor, en tu boca es verdad. Así dijo la viuda. Es verdad la palabra del Señor. Gracias. Gracias a usted, Natalia. Dios protege, Dios cuida, Dios provee, Dios oye, Dios promete y Dios cumple. Dios resucita. Y eso es importante, que aquí tenemos una vista previa de la resurrección que nos espera en el último día. Así como Dios le dio el poder a Elías de resucitar al niño, nuestro Señor Jesucristo, Él va a resucitar a todos en el último día, ¿verdad? También Amén. Dios ama a los extranjeros, no pasen por alto eso. Hasta Jesucristo mismo en Lucas 4, Jesús estaba en su tierra natal, en Nazaret, Sí. y ellos estaban diciendo que no, pero ¿cómo puede ser el Mesías si es el hijo, solamente es el hijo de José? Y él dijo, no, pues, de cierto les digo, en Lucas 4, Jesús dice, cierto les digo que ningún profeta es bienvenido, es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. O sea, el amor de Dios es para toda la gente, de todas las tribus. Si la gente te dice que no, Dios solamente amaba a Israel en el Antiguo Testamento, no es cierto. El amor de Dios también era para los gentiles. Los gentiles eran bien recibidos en el plan de Dios del Antiguo Testamento. Ok, mis hermanos, hasta ahí vamos a llegar para hoy. Les paso la tarea para el miércoles. Es simplemente 2 cositas: ver el video de entrada para la lección 2 y leer Primero de Reyes
versículo 16 hasta 19:2. ¿Okay? Si alguien quiere leer todo el capítulo 18 sin problema, solamente lo pongo muy específico para que cuando llegue el momento de responder las preguntas de quiénes, qué objetos, cuándo, dónde, qué problemas hay, podemos enfocarnos solamente en aquellos versículos desde 18-16 hasta capítulo 19, verso 2. Voy a publicar el link para el video de entrada en el grupo de WhatsApp ahora mismo, después de la clase, y a ustedes no les hace falta ver la clase grabada, pero para que sepan, voy a publicar la grabación de la clase. Se sube a YouTube y ahí se coloca el link en el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, si se les cae el internet o no hay megas o no hay luz, no hay energía eléctrica, pues pueden ponerse al día, o si surge un imprevisto, no hay problema. No, hay formas de ponerse al día, es lo que quiero decir. Muy bien. Concluyamos nuestro curso con una oración y me gusta, como último comentario, me gusta lo que aporta nuestro amigo Oliver y Mari en el chat, que dicen que Dios regresa la vida al niño y que esta historia nos apunta a la muerte y resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo, y a nuestra esperanza que tenemos en él. Muy buen comentario concluyente, Oliver. Oremos, mis queridos amigos. Dios, siempre eres fiel. Provees, proteges, cuidas, respondes, resucitas. Eres un Dios que siempre cumples cada promesa que nos das en tu palabra. Señor, perdónanos por nuestra falta de fe, por dudar de ti, por los ídolos que escondemos en nuestros corazones, por ir tras los placeres de la carne, por ir tras el dinero, por ir tras cualquier otra cosa y permitir que tenga primer lugar en nuestras almas. Perdónanos, renuévanos, danos un corazón limpio cada día, para que creamos más y más en ti. Señor, así como cuidaste a tu portavoz Elías hace muchos años, haz lo mismo por nosotros hoy en día. Queremos servirte, queremos seguirte, pero necesitamos de tu ayuda. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Amén, pastor. Dios les Gloria bendiga. a Dios. Ha sido un Amén. gusto. Amén. Algunos de Buenas ustedes noches. fueron muy calladitos hoy. Para la próxima, anímense, no hay problema, pueden aportar sin pena, ¿no? Nos alegra mucho escuchar más y más voces. Que Dios les bendiga. Nos vemos a la misma hora el miércoles. Este curso tiene 8 lecciones, como 4 semanas dura más o menos. O sea, en un mes ya se acaba. Y les voy a encargar un proyecto final que para aprobar el curso de manera oficial, sí hay que llevar a cabo el proyecto final. Pero no se preocupen, les voy a pasar todas las instrucciones. Bendiciones y que descansen. Gracias. Bendiciones.